Saludos, amigas y amigos de Ojalá. Nos complace estar en compañía del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien no necesita más presentación que la que le precede. Como siempre, amigo, esta es su Ojalá. O sea que yo espero, no obstante, que usted haga lo que no hacen los políticos tradicionales, que es hablar de política y estar dispuesto a contrastar sus ideas con las de otros. Y esto que le sirva el sombrero al que le funcione. Estamos de cara ya a apenas algunos días de las elecciones municipales de febrero del 18. No hay debate entre candidatos, no hay una presentación programática de las candidaturas e incluso lo que son ejes fundamentales, que no sé a quién se le dejan, que es el caso de su particular expertise, es el tema de la salud, que es un eje transversal a todo. No se puede hablar de municipalidad, de lo que es son los ecosistemas urbanos, sin hablar de lo que es salud. La salud no en la perspectiva del sector privado, no en la perspectiva del enfermo, sino desde la perspectiva de la prevención, la atención primaria, por así decirlo, y la detección y erradicación de los focos que particularmente pues dañan la salud, no solo del medio ambiente, sino de los seres humanos en ese contexto. ¿Por qué no se logra aún entre nuestros políticos una visión orgánica de la salud en relación a la ciudad? Es decir, en relación a los municipios. ¿Por qué todavía no se entiende esa relación? No se habla de ella más que en la misma monserga de que la basura, y la basura, y la basura. Y nosotros parecemos como representantes de la empresa china esta de Duquesa, que su negocio es la basura, que poco me vale. Bueno, saludo a la audiencia de Tele Santo Domingo y de Ojalá. Y bueno, podemos empezar diciendo lo siguiente. Efectivamente, ha faltado con mucho a nivel municipal un desarrollo conceptual de qué es una ciudad, cómo se debe gestionar y a quién sirve o debe servir. Y el PLD tiene ahora en Domingo Contreras un candidato con la experiencia a nivel municipal, un conocedor de esto y un conocedor no solamente de la experiencia vivida a nivel municipal, sino que se ha dedicado a estudiar los marcos conceptuales de lo que es la municipalidad, el tema de los territorios, en fin, y la expresión social que en esos territorios se da. Por tanto, en su programa de gobierno hay un componente que tiene que ver con medio ambiente, que en todos los municipios y fuera de los municipios, en un contexto más global, el tema ambiental ya es número uno. Acaba el secretario general de Naciones Unidas de anunciar justamente que el tema ambiental está en una de las preocupaciones principales y desafíos que tiene la humanidad en lo inmediato. Ya no se trata de una investigación, unos pronósticos hechos por científicos que van viendo las tendencias de ese deterioro, sino que ya se está viviendo esa situación. Bueno,
en el programa de gobierno de Domingo Contreras está ese componente. Ahora, ese componente medioambiental también está visto pasando por el tema de la salud. Y es así porque incluso la ley 4201 establece un componente en su libro 2 de el tema medioambiental. No es posible establecer ese vínculo si no se entiende que la producción de salud tiene un carácter social. Es decir, la salud no es un médico que la da, es una reunión de todos los factores biopsicosociales que en lo que se desenvuelve la vida, que llevan a la salud y a la enfermedad. Por tanto, la intervención habitualmente tiene que ser vista como multidisciplinaria y plurinstitucional. Cuando Domingo traslada a su programa de gobierno este componente, se entiende que cuando la Ley de Salud 4201 habla del Consejo Nacional de Salud, en ese consejo tiene que haber la representación de los ayuntamientos, ¿entiende? Y la municipalidad como mecanismo de coordinación en los territorios que van a coadyuvar a la producción social de la salud. Entonces, también aquí la tenemos. El propio Ministerio de Salud Pública y su ley establecen y tienen un componente y una estructura organizacional en los territorios, que son las direcciones provinciales de salud y las direcciones de áreas en que se dividen los grandes municipios como la capital. Usted dice que la dirección de área 4, que tiene la Sursa y esas zonas de ahí hay una dirección del Ministerio de Salud Pública responsable de la salud colectiva en esos lugares. De manera pues que existe la responsabilidad y la estructura del ministerio en el territorio y existe la responsabilidad que deben tener los ayuntamientos para, en conjunción con el Ministerio de Salud Pública, tomar las medidas medioambientales que conduzcan a facilitar que la salud de la gente, los habitantes de ese territorio, esté protegida y promovida. Hay prevención y hay promoción de la salud. De modo pues que por primera vez y en el discurso de Domingo Contreras estoy viendo ese enfoque dirigido a que las instituciones ejerzan un verdadero papel, pero desde el territorio, no desde una institución puesta en un trono encima, que cuando hay denuncias y cosas por el estilo aparece en el escenario para producir la resolución de algo que, si existiera la interconexión, la articulación entre las dos instituciones y otras más que puedo señalar como las instituciones de agua. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de dengue, estamos hablando, hay una campaña emblemática aquí del cloro untado y tanque tapado. Bueno, ¿por qué existen esos tanques de agua? Porque hay un déficit en la provisión intradomiciliaria del agua que permita, como ocurre en los centros metropolitanos del Gran Santo Domingo, un grifo que está en la cocina, que está en los baños, y ahí no hay acumulo de agua y por tanto no hay cómo poner huevos los mosquitos. De manera que por eso se ve que en los barrios carenciados es donde más se dan estos fenómenos. Claro. Igualmente hablar de los casos de leptospirosis, para hablar de el conjunto de enfermedades que tienen que ver con la salud colectiva, que hay un vínculo estrecho. La rata interviene en el tema de la leptospirosis, pero la rata prolifera cuando los desperdicios sólidos son abundantes y van donde hay comida. Y allí siempre hay que comer. De manera que ese ciclo de vida, de provisión
de un ambiente propicio para que las ratas se multipliquen, se alimenten, lleguen a la casa y puedan, digamos, contaminar alimentos, etcétera, se hace propicio. Cuando vienen los aguaceros, esa orina, esas heces de los ratones, se esparce la leptospira y esos niños que vemos a veces en esa agua sucia bañándose o que andan descalzos, hacen contacto y entonces se producen esos casos que estamos viendo, que por cierto, el año pasado fue un año grave de leptospirosis, con un incremento casi de un 100% en el número de casos de leptospirosis. Así es que fíjense usted el vínculo estrecho que hay entre salud y ayuntamientos, alcaldías. La coordinación de quienes están haciendo la salud preventiva, de promoción de la salud y la acción de limpieza y recogida de desperdicios sólidos, de controles de las aguas servidas, todos esos factores que facilitan el saneamiento del entorno donde las familias y los individuos desarrollan su vida, son propicios para que la salud preventiva y la enfermedad se aleje. Eso está contenido en el programa de gobierno que Domingo Contreras está planteando a la colectividad capitaleña. De cara al futuro, pero a propósito de una experiencia que como nadie usted tuvo, que fue la de dar la cara frente al tema de la pandemia del COVID. Y a propósito de que en Davos, ahora recientemente, también las Naciones Unidas, de alguna manera, presentaron como a modo de provocación, pienso, una inminencia, una supuesta inminencia de una nueva o de la posibilidad de una nueva pandemia, de algo que tuviera que enfrentar la humanidad. Y yo pienso que incluso más allá de los factores estrictamente locales, prepararse de cara a esa posibilidad de que llegue cualquier otra pandemia y por lo tanto en el territorio, en los territorios, existan las herramientas institucionales y las herramientas tecnológicas, profesionales, de recursos humanos, es en relación precisamente con eso, con la autoridad del territorio, en este caso de las alcaldías. ¿Cuál sería el espíritu de prevención o de prever qué se puede hacer para hacerle frente a una nueva pandemia? Bueno, lo que se está viendo es que las condiciones del mundo de hoy hacen propicio la emergencia y evolución de las pandemias, que antes tenían un espaciamiento muy largo. Entre 2018, en que ocurrió la fiebre española, la última gran pandemia, y este siglo, hay un siglo. Un siglo. Un siglo. De modo pues que los mecanismos para la difusión durante el 1918 eran muy diferentes a los que tenemos hoy. La comunicación, la interrelación, los viajes entre las diferentes sociedades a través del globo son una realidad. De manera que una patología que surja como surgió el COVID-19 en China, rápidamente se expande por todo el globo porque los niveles de comunicación aérea, marítima y terrestre son de tal naturaleza y rapidez que rápidamente un enfermo puede viajar en 8 horas de Santo Domingo a Madrid y transmitir y llevar un virus de manera fácil. Su primer caso fue un italiano. Un italiano que llegó aquí desde Milán, que en ese momento era el centro de la pandemia en Italia. Y teníamos 4 vuelos semanales que hubo que cancelar. De modo pues que eso nos da a nosotros la idea de que
cada vez más, y en la medida en que el transporte aéreo se hace más rápido, de mayor volumen en los aviones de cabina ancha, que traen más pasajeros en la unidad de tiempo y más rápido. Entonces, ya están dadas las condiciones para que las pandemias puedan tener, digamos, reducir ese tiempo del siglo a una brevedad mucho mayor. Las condiciones están dadas en ese sentido. Ahora bien, en el sentido de la organización y la gestión de los sistemas sanitarios y los sistemas plurinstitucionales de prevención es donde está el secreto y yo diría la magia para controlar esa posible expansión. Hay varios ejemplos en ese sentido. Cuando en África surgió la amenaza del ébola, todos los organismos internacionales y los gobiernos, ante una patología con una tasa de mortalidad tan alta, invirtieron todos los recursos y el ébola prácticamente se quedó en África, porque se hicieron todas las medidas necesarias para contener en un territorio donde ha emergido la patología. Yo creo que eso nos da un elemento que contrasta con lo que pasó con el COVID-19. Mientras en el ébola hubo una colaboración internacional bastante notable con aportes financieros para que las investigaciones, las medidas epidemiológicas y sanitarias que se tomaron, la orientación a la población para organizar la prevención y el control del riesgo, fueron efectivísimas y de colaboración. En el COVID, en la parte científica hubo colaboración, porque los científicos daban a conocer los resultados de sus investigaciones y la colectividad científica internacional estaba al tanto de los nuevos conocimientos y descubrimientos que se iban haciendo. Cuando los chinos identifican el genoma del virus, lo dan a conocer. Y eso permitió entonces que a nivel internacional los científicos se montaran en esa información y empezaran todos los procesos que condujeron a identificación, pruebas y estudios para la vacuna, etcétera, etcétera, y que ha conducido al control definitivo del COVID-19, que ya se ha convertido en un proceso endémico prácticamente en todas las sociedades. Se están moviendo brotes, como vemos con la influenza, etcétera, etcétera. Ciertamente hay esas condiciones. Yo creo que lo que sí es claro, que diferente al ébola, el gran fenómeno del COVID-19 es que los estados tuvieron que rascarse con sus propias uñas y la colaboración internacional se vio menguada. Ni siquiera en las vacunas, la respuesta de los productores, los países productores de vacunas al principio fue vacunar a su propia población y el resto dejarlo para cuando ellos vacunaran. La geopolítica cambió la respuesta y cuando los chinos emergieron con su vacuna, los rusos emergieron con su vacuna, los cubanos con sus vacunas y otros países, la réplica que hacían los hindúes también, entonces salió al mercado y se dio facilidades con las grandes compañías farmacéuticas de que se vendiera y se produjera una mayor cantidad para que todos los países pudieran tener acceso. Nosotros fuimos beneficiarios de ese mercado que se expandió. Sin embargo, las deudas, el enfrentamiento de la pandemia fue una responsabilidad que llevó al endeudamiento de todos los países del mundo, con la expansión del gasto para proteger a sus sociedades. Y esos son problemas que heredamos en todos los países en ese sentido. Doctor, un poco por divagar en este tema. He conversado con muchos médicos, amigos, cardiólogos entre estos, que resulta que explican
y no a modo conspiranoide, explican las secuelas, incluso letales, de las propias vacunas en una parte de la población, que no precisamente ni de niños ni de ancianos, sino en una población joven que te colapsa de repente. Y muchos asocian esas muertes súbitas entre gente relativamente sana a el tema de las vacunas. Usted conoce de esas opiniones, seguro, y seguro que las toma en cuenta. Porque a veces quizá se logra el control de una pandemia hasta que se hace endémico, que llega a lo endémico, como usted explicó, y sin embargo las secuelas pues pueden resultar más letales desde el punto de vista estadístico. Sí, bueno, yo creo que hay una preocupación todavía no fundamentada en gran medida, y los grupos antivacunas han propalado muchos casos que se están dando, muchas veces con justificación a veces, pero lo que indican las estadísticas mundiales es que los efectos colaterales que se puedan producir son mínimos en relación a los efectos positivos que la vacuna ha producido. El mundo está abierto y se debe a la vacuna. Que se estén produciendo casos de eso es algo que hay que esperar a que las investigaciones vayan estableciendo la verdad de esas muertes que estamos mirando. Porque la observación que cada uno hace de casos, digamos, de muertes súbitas que se dan en personas jóvenes, etcétera, hay que ver en cada caso las causas de esa muerte y qué impacto tiene cuando usted piensa en millones y millones de personas que fueron vacunadas para decir que 0.000 tanto casos están muriendo y que ese 0. Tanto está dependiendo de la vacuna y no de otras causas que están produciendo esos fenómenos. Hay que ser reservado en ese sentido y esperar la luz que las investigaciones de esas secuelas. Está claro en la parte económica de que los países se endeudaron, de que tuvieron que aumentar sus gastos, de que eso trajo inflación en muchos países. La economía ya ha producido y ha evaluado eso como producto de uno de los efectos de la pandemia. Pero esa sobreemisión y de gasto que hicieron los estados fue la opción que había frente a la mortalidad y la expansión del COVID-19. Entre una cosa y otra, había que optar por el endeudamiento y la expansión del gasto con fines de controlar y evitar, porque aquí no se trata nada más de una respuesta que abarca, digamos, lo médico, sino que hubo una intervención en República Dominicana por el gobierno de Danilo Medina que implicaba lo social, la protección de la gente más vulnerable, que en un ambiente de cierre de empresas, de cierre de negocios, de todo el mundo enclaustrado, donde los vendedores ambulantes que viven de la calle, los que tenían un negocito que dependen del día a día, no tenían cómo responder, el Estado asumió ese compromiso de mantener, mediante la asistencia social y el gasto social, esa espera, digamos, a que llegara la solución que finalmente llegó. Si ese conjunto de medidas sanitarias, medidas económicas, medidas financieras de apoyo a las empresas, de apoyo al trabajo, no se da, lo que estamos viviendo hoy hubiera sido una catástrofe y estuviéramos lamentando más muertes que la que tuvimos durante el COVID-19. La gestión de salud, en la perspectiva con la que arrancamos de la municipalidad, nos conduce a eso, a que hay efectos producidos por no las crisis propiamente sanitarias, sino por las crisis económicas y sociales. Y creo que es un reto fundamental de la municipalidad el ver la salud no como una cuestión hospitalaria,
no como una cuestión de servicios básicos de salud, sino de todo el ecosistema municipal. Porque la realidad es que por momentos nosotros acusamos la reproducción de patologías que tienen que ver más que nada con la psicología social y por lo tanto con la profilaxis a nivel social. Tiene que ver con hipersensualidad, pornografía, el riesgo que se corre con la pedofilia, que se corre con la perversidad, si se quiere, de gente que, bueno, vive de eso, vamos a decirlo así. Estamos hablando de salud mental. ¿Por qué la ciudad? No es lo mismo una ciudad lúdica, con espacios abiertos, pero al mismo tiempo espacios comunitarios, que una sociedad individualizada, donde el que menos tiene hay que excluirlo o se excluye, donde el enfermo mental no lo es una molestia para la sociedad, y donde de algún modo el sector público opta, al fin y al cabo, porque sea la propia familia o las familias el espacio en donde se supla esos problemas. Es decir, antes usted recuerda que usted tenía un hijo discapacitado con algún tipo de problema mental, y ¿cómo se llamaba el palo este de donde se amarraban los enfermos mentales, Ramón? Ese, ¿cómo se llamaba? Ahora se me escapa. Que era amarrarlo como si fuera Un animal. un animal. Y uno ve entonces que la mayor cantidad de drogadictos no son jóvenes que fuman marihuana para diversión o para lo que yo qué, sino una población que si no bebe medicamentos recetados y que venden las farmacias, que son drogas por igual, pero sujetas a ese protocolo, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva? Porque mi problema no me lo va a resolver un secretario de salud pública o un ministro de salud pública, que tiene, claro, una visión más global, más nacional. Debería de tenerlo la municipalidad que pone un gimnasio en un parque o garantiza que se dé ese espacio que tiene que ver con la salud, incluso mental de la gente. Yo acuso que los grupos empresariales desde hace años, cada vez que quieren decir algo, se disfrazan de un color y hacen una marcha de que contra el cáncer o hacen una marcha por el corazón. Entonces eso me dice, pero es que marchar es importante. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque colectivamente se hace conciencia sobre una dolencia que es social, que no es individual. Aunque si uno tiene una persona en una condición como esa, sea la familia quien tenga que cubrir y hacerle frente a eso. Mira, el tema de salud mental es una de las grandes pandemias de la vida moderna. Creo que la vida es rápida, estresante por muchos motivos, no solamente por elementos, digamos, médico estrictos, sino cuando la vida laboral es tan limitada. Unos jóvenes que tienen un 38, un 40% de desempleo, los ninis, por ejemplo, que no tienen perspectiva, no estudian, no trabajan, su vida está bajo un estrés permanente. Su perspectiva de proyección de futuro es incierta. Entonces una gente que vive en la incertidumbre de comer o de comer lo suficiente, de trabajar, de tener un ingreso decente,
de tener los alimentos suficientes, de que los hijos estén en las escuelas y que vayan bien provistos, de que cuando tienen un tema de salud tienen una atención adecuada, de que la basura que están produciéndose en los hogares está siendo recogida, que las calles están limpias y saneadas, que cuando hay fallos de agua se está interviniendo el barrio para que el agua no sea lo que es hoy. Entonces hay las condiciones para el Estado. Que el ruido se Y en controla. clase media, por igual, la civilización de hoy es competitiva. No hay, digamos que, un fomento de la cooperación, de la solidaridad, sino de la competencia, como principio rector para alcanzar el éxito. Y la búsqueda del éxito en sectores profesionales de clase media y alta es justamente eso, basado en la competencia. Y los logros se van dando en ese sentido, pero igualmente van produciendo sus efectos catastróficos a nivel de la psicología. De modo pues que estamos en un ambiente que si le sumamos hechos como el de la pandemia, si le sumamos las guerras, si le sumamos las migraciones que se van dando y las presiones y desajustes sociales que se van produciendo producto de esta, de gente que anda buscando un nuevo aire en la vida. El futuro de la salud mental es cada vez se va poniendo en un plano de principalía en nuestras sociedades. Ya no es solamente la lucha contra la pobreza, un flagelo milenario, sino también en qué medida esa lucha, esa vida insana, que como usted dice, para el tema del ocio, lo que estamos fomentando no es un ocio, digamos, productivo, un Creativo. ocio sano, creativo, cohesionador, en el buen sentido de la palabra, de una sociedad que emerge y crea valores y principios para crecer, para ser cada vez mejor, pues estamos a expensas de negocios y de una comunicación, un arte, que no por esencia, digamos que tenemos que sancionar, pero hay una serie de expresiones que evidentemente reflejan de que las cosas no van por buen camino. El sexismo que se exhibe ahora en esos ritmos populares, que son los que están llegando a la gran masa. Usted ve a los niños y niñas dando cintura tempranito, ¿entiende? Entonces hay, y con acceso a droga, alcohol, y no hay los espacios adecuados para un ocio sano. No hay una oferta deportiva adecuada para un ocio sano, para el ejercicio. Es decir, tenemos en el futuro que plantearnos entonces la colaboración interinstitucional para generar ambientes comunitarios saludables, y en eso las alcaldías, las instituciones de agua, las instituciones de seguridad, las instituciones económicas tienen que aunar esfuerzos para llevar soluciones y propuestas de paradigmas nuevos, de garantía de crecimiento, que la educación sea un elemento, digamos, clave para alimentar eso, y la cultura, ese cemento fundamental para el desarrollo humano, pues estén presentes. Ahí son claves las instituciones como las alcaldías. Las alcaldías están en los territorios determinados y necesitan que sus gestores tengan una concepción lo más holística posible para que, junto a las demás instituciones, producir salud, producir cultura, producir económicamente un ambiente propicio para que florezcan las actividades de producción y comercio, y que la gente tenga acceso a bienes y servicios cada vez mejores, y un ambiente propicio, sano,
en el cual crecer como comunidad y como individuos. La salud mental es un gran desafío que tenemos por delante, la verdad. Mire, doctor, lo político, y más que lo político, la antipolítica, crece como la verdolaga. Porque al fin y al cabo se trata de un tema no de personal o familiar, sino de momentos en donde la gente, alguien me ponía el ejemplo de la estupidez del fascismo, por ejemplo, o del nazismo. Sociedades evolucionadas, con una gran tradición, con ciencia, con capitalismo en su momento más positivo, por así decirlo, para la humanidad. Resulta que el pueblo alemán se tragó todo el cuento de que eran las razas superiores, de que ellos podían, etcétera, 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 y le generaron un problema enorme a la humanidad. Aquí se instaló el discurso de la antipolítica, pero mucho que ver todo, precisamente con la incapacidad de los partidos políticos y de los políticos como servidores públicos, no como gente que trepa, ¿verdad? Y le cae atrás el pedazo de queso por el olfato y el instinto. La gente viene anidando incluso la reacción la actitud más reactiva frente a lo político. Los hijos de uno rechazan a uno, por así decirlo, porque políticamente son unos corruptos. O por este lado no es que vamos. Hay un caldo de cultivo de antipolítica que tiene que ver, en mi perspectiva estrecha sobre el tema, con que los partidos y los políticos, que somos parte de ellos, no entendemos el problema. El problema es no va como chichigo en banda. Ay, se nos fue en banda la chichigua. Precisamente porque no es orgánica la relación entre la existencia de un partido con vocación de servicio y las instituciones, en este caso, de las alcaldías. ¿Puede la oferta electoral del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, en el distrito, para no irnos para su sector de origen, puede realmente significar un punto de inflexión en ese sentido? Es decir, ya no se trata de fuiquiti, sino que se trata de un hombre, un municipalista con gerencia municipal que no es para hacer negocio. Porque es que la gente está harta de eso. Y te generaliza y dice, Ramón es igual a toditos ellos. Bueno, lo que veo es aquí, la antipolítica es un fenómeno de todo Occidente, diría yo, ¿Sí? en el que lo veo muy ligado a corrientes, incluso judiciales, como el lawfare y este tipo de cosas, que tratan de establecer una dicotomía en la visión de los problemas sociales y nacionales o internacionales, el malo y el bueno. Y en ese sentido, entonces, se pierde la perspectiva de que en el fenómeno de la corrupción no es de los políticos. Los políticos son partes de la corrupción, pero también lo son los empresarios. Incluso, y los curas también. Yo diría que los propios ciudadanos, y eso lo vivimos todos, que tienen ideas de que tú vas para tal cargo, ahí es que tú tienes que hacerte, como dicen. Sí, si no, Ahí tú eres un pendejo. Tienes que ayudarme, y entonces generan la idea de que tienen que ser sabichosos para salir con dinero de ahí, pero a la vez cuando la ola de la antipolítica surge, son los primeros que se suman al coro. Sí.
Y entonces estamos viviendo todo un fenómeno que trata de establecer de que la ineficiencia o la eficiencia del Estado depende únicamente de la acción de los políticos y que nada tiene que ver con los otros agentes sociales y económicos que intervienen, digamos, en la vida social, económica y política de una nación. La antipolítica es un recurso político, ideológico, de dominación, que busca generar en las poblaciones lo que estamos mirando, la desafección por la participación social y política, la despreocupación o el desafecto por los problemas sociales, económicos y generales de una sociedad, y después estamos quejándonos de esos efectos que decíamos ahorita en la vida lúdica, la vida cultural, lo que estamos mirando, que no son hijos nada más, porque hasta eso se lo quiere atribuir a los políticos. Cuando, digamos, el comercio que se da, aún en esas expresiones culturales, es enorme. Riquezas que surgen mediante el cultivo y promoción de todo ese tipo de cosas es algo exactamente igual que si usted vendiera plátanos o otros productos más sofisticados, electrónica o lo que fuere. Es decir, estamos hablando de un movimiento que, digamos, paraliza las iniciativas sociales, la vigilancia social, la participación social y el involucramiento hacia la búsqueda de una sociedad mejor. Entonces los jóvenes ahora creen que todo lo que es política es malo per se y dejan entonces a los tigres ese espacio de participación y gestión de la cosa pública. Yo creo que es un gran error, yo creo que es un engaño hasta cierto punto cuando veo eso. Hay una expresión grosera ahora mismo con el caso Milei. La desarticulación del Estado, la propuesta incluso del propio Banco Central argentino que sea desmantelado, y usted dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar en todo esto? Es verdad que hay tendencias en la globalización que se estaban dando dirigido a disminuir los estados nacionales, pero cuando llegó la pandemia, los estados nacionales fueron los que tuvieron que arrancarse con sus propios medios y sus propias uñas, y fueron abandonados, y entonces sí valían. Entonces, ni el Fondo Monetario ni ningún organismo internacional, no, déjalo a ellos, que se endeuden ellos, porque no hay cómo enfrentar todo esto. Ahí valía el Estado Nacional. Pero entonces, cuando las cosas se normalizan y empieza de nuevo la dinámica normal, el Estado Nacional tiene que ser chico, el Estado Nacional no puede tener empresas, el Estado Nacional no puede intervenir áreas de actividades sociales o productivas en las que se necesita empujar el desarrollo nacional, y ese criterio entonces se genera y son parte de esa ideología. Yo creo que eso es un gran problema del que todos los sectores debieran hacerse cargo. No es posible hablar de democracia sin partidos políticos. Lo demás es anarquía. Pensar que el individuo puede gerenciar las sociedades per se, sin estructuras orgánicas y sociales de amplio raigambre cultural y social, es una tontería. Es una amenaza, es una forma. Es como aportar a las madres solteras. Es decir, a hogares sin un papá. O sin una mamá. O sin una mamá. O con muchos hijos de distintos papás. O niños adoptados por parejas. Por pareja. Es un poco esa apuesta. Hay un riesgo que a Ramón le inquieta mucho. Y yo le sigo. Usted también. Sí, yo también. Y es el potencial de fideicomisación de la salud. Y esto para
para retomar el hilo de la salud y el tema municipal. Porque de repente, como el fideicomiso es un negocio, que si lo amarro bien me va a durar para toda la vida y lo van a heredar mis hijos, la respuesta en esa perspectiva empresarial y no solo nacional es fideicomisar los servicios de agua. De repente hay un gabinete de agua que uno no sabe, pero que lo que te puede plantear es que aquí todos somos Planeta Azul o Hermano Villar. Es decir, privatizarlo todo vía un formato como el de los fideicomisos. Existe el riesgo incluso de que el sistema de atención primaria termine en manos de una especie de fideicomiso promovido por los políticos. Bueno, que no es una promoción nada más de los políticos. Yo no sé, pero vaya. Es una conjunción de empresas, la visión empresarial y la visión o tolerancia de los políticos, falto muchas veces de una visión. No es que el fideicomiso per se sea un perjuicio. Lo que yo pienso es que la visión de Estado nunca puede estar doblegada ante una modalidad de esa naturaleza. Lo que es conveniente en asociar en una determinada situación con la coparticipación empresarial y del Estado debe hacerse por el bien del país y por los objetivos nacionales. Porque, ¿por qué no facilitar por la vía que fuere que las empresas nacionales puedan crecer y hacerse lo más grande posible mediante los mecanismos existentes para que la explotación de su área de negocio pueda ser no solamente del mercado nacional, sino más allá del territorio nacional? Si medidas de esta naturaleza dan, digamos, garantías a los promotores de ella y al Estado, pues no hay problema. El tema es que esto se convierta en una suerte de panacea y creer de que todo tiene que pasar por ahí para que sea bueno y que no existen alternativas viables que permitan prestar unos servicios de calidad sin que esto pase por ese vínculo, digamos, ese dominio de la economía, del negocio como tal. Ese es el gran temor que tenemos. Como no hay ahorro público, entonces hay que recurrir a una suerte de endeudamiento. Ya no es Pero hay, sino, ojo con el ahorro público. El ahorro más grande que tiene este país es la seguridad social. y da su fruto. ¿Y dónde está? Bueno, En los bancos, que son los que finalmente garantizan. Bueno, pero ¿pueden esos fondos ser usados para promover, en vez de ir a un hedge fund Claro. o de ir a una de estas inversiones especulativas que hay, Claro. En inversiones productivas nacionales? Debería ser. Si yo voy a hacer una presa como Monte Grande, no para llenar la taza de la presa sin tener los canales, como se acaba de hacer. Si no tengo las vías de reguío, no tengo la planta eléctrica montada, pero lleno el Una envase, pileta. una pileta. Que le tiren peces por lo menos para que los campesinos y lugareños o quien quiera, por lo menos Y peces de la zona, diría yo. Exacto, ¿entiendes? Sí. Que Dajao, por lo menos y toda esa se cosa. pueda tener producción de algo. Bueno, aquí pasa igual. Es decir, nosotros tenemos que tener claro de que el interés social nunca puede estar por debajo de lo que es el interés individual o corporativo. Para mí eso es un principio de la política, de la filosofía, de la sociología y de la ética. ¿Garantiza usted que la oferta electoral y la propuesta municipal del Partido de la Liberación Dominicana de cara al 18 contiene en sí misma
alguna de estas cosas del deber ser? No tengo la menor duda que es la mejor oferta municipal que tenemos. El PLD se ha ocupado de definir lineamientos de comportamientos en la labor social. Y quiero destacar un elemento, digamos que aparentemente marginal, pero que estuve hace 2 semanas en Santiago y fui a un espacio cultural llamado El Son de Cuca, de Queca. ¿De Queca? Una calle convertida en un salón de baile con varias características, no solamente en lo musical, la existencia de el rescatar en Santiago el son, incluso tiene una raigambre bastante grande, a tal punto que se ha llegado a decir algunos autores de que el son nació allí y de ahí migra a Cuba. Es un planteamiento que se ha hecho, pero siempre ha tenido en Santiago una gran presencia. La alcaldía de Santiago, con Abel Martínez, rescató un espacio que se ha convertido los domingos en un espacio de convocatoria plurisocial, pluriclasista. En un bonje. Una suerte de bonje, pero pluriclasista, abierto, de aprendizaje y de una gran lección cultural de que para qué sirve la buena cultura y el espacio cuando se planifica y se trabaja para hacer las cosas bien en beneficio de que una sociedad pueda presentar. Es notorio lo que vi allí, turistas disfrutando el baile del son de gente que va allí a dar vida por la vía de la cultura a una cohesión social, a un espacio de ocio sano y bueno e instructivo. Son enseñanzas. Y Domingo va por la misma línea de crear nuevos espacios y nueva vida en los territorios de la... Mire, siempre hará falta para conversar sobre estos temas su participación y su presencia aquí en Tele Santo Domingo. Bueno, si me invitan, yo siempre Sí, vengo. ya hablaremos como ya con, no invitan acá, con ¿verdad? don Ramón. Ustedes continúen con Tele Santo Domingo y ojalá. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.